Hola, mi nombre es Elsa María Jason Llano y a continuación presentaré la evidencia número 3 de la materia El mundo contemporáneo. Les narraré brevemente algunos sucesos a partir de la crisis del bloque socialista hasta la actual era que se le denomina la era digital o la nueva era. Caída del muro de Berlín. Su construcción y especialmente la caída de este fue uno de los sucesos más sobresalientes del siglo XX. Este muro dividió a Berlín en dos partes durante 28 años, este y oeste, debido a la tan nombrada Guerra Fría, en la cual los protagonistas eran el capitalismo y el socialismo comunismo, o sea, Estados Unidos y la Unión Soviética, dos grandes superpotencias. El muro de Berlín es una gran representación del fin de esta guerra, perdiendo el bloque socialista. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que, el 9 de noviembre del 89, el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. La relación entre el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la unipolaridad se debe a la hegemonía que se le dio del bloque capitalista, o sea, Estados Unidos hacia los demás países, que quedó triunfador al final de cuentas. Atentados terroristas a Estados Unidos. Estos fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos el 11 de septiembre en los Estados Unidos, con el secuestro de 3 aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos, causando la muerte a cerca de 3.000 personas, produciendo más de 6.000 heridos, así como la destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono, en el estado de Virginia, siendo el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada Guerra contra el Terrorismo. Los atentados fueron atribuidos a 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto. Los atentados fueron condenados inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tuvieron ramificaciones globales. Gobiernos, asociaciones y medios de comunicación hablaban de ello, y numerosos países aprobaron las leyes antiterroristas o reforzaron su entorno y su ejército, para enfrentar en cualquier momento al terrorismo islámico. Entra en circulación el euro y el inglés es lengua universal. El euro es la moneda usada por las instituciones de la Unión Europea, así como la moneda oficial de la eurozona, formada por 19 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Entró en vigor luego de tener una fuerte caída el 1 de enero del 2002 en los 12 estados de la Unión Europea que adoptaron el euro en aquel año. Enseguida se recuperó, con su circulación por más países en Europa. Es la segunda moneda de reserva, así como la segunda moneda más negociada en el mundo después del dólar estadounidense. Hablando de Estados Unidos, su lengua madre es ahora lengua universal. Según datos ofrecidos por el British Council, más de 375 millones de personas hablan inglés como idioma nativo. El porcentaje mundial de la población que utiliza esta lengua está en torno al 25%, y si bien es cierto que el chino es posiblemente el idioma más hablado debido a sus más de 1.300 millones de habitantes, el inglés ocupa una posición predominante en el aspecto transnacional y es fundamental hoy en día no solo para moverse por el mundo, sino para promocionarse profesionalmente. Estos dos acontecimientos tienen una gran relación con la globalización, ya que es como la entrada a esta. Hasta la actualidad, el mundo se ha ido globalizando y unificando. En sí, se hace cada vez más pequeño, como muchos dicen. Esto debido a las relaciones entre países, cada vez más juntas y además que comparten culturas, tradiciones o lenguas, entre otras cosas. La entrada en vigor del euro facilitó el manejo de las cuentas monetarias a nivel mundial, y el inglés facilita la movilización en todo el mundo.
Lanzamiento del primer iPhone. El iPhone o iPhone Classic fue la primera generación del dispositivo de telefonía móvil de Apple, que fue lanzado en exclusiva para el mercado estadounidense en 2007 y fue nombrado Invento del Año por la revista Time en 2009. Es uno de los inventos más importantes de la revolución digital y está relacionado con la tecnología digital, ya que a partir de este se fue innovando y creando más proyectos. Por eso, en la actualidad, la línea iPhone es una de las más importantes y sobresalientes de todo el mundo. Terremoto en Haití. Fue registrado el 12 de enero del 2010, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Tuvo magnitud de 7.3 en la escala de Richter. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Una de las consecuencias del terremoto en Haití fue el colapso de todas las líneas telefónicas, lo que llevó a la caída del servicio de Internet. De acuerdo con un informe encargado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el número de víctimas mortales era entre 46.000 y 85.000 personas. La misión de las Naciones Unidas en Haití fue destruida. 16 miembros de la Fuerza de Paz de la ONU en Haití murieron y cientos de empleados de la ONU estaban desaparecidos. El domingo 24 de enero de 2010, el gobierno de Haití anunció que se habían recogido y enterrado 150.000 cadáveres solo en la capital y sus alrededores, pero que no se sabe cuántos permanecían bajo los escombros de edificios destruidos. Después de la catástrofe hubo muchas respuestas a él. Numerosos países se vieron unidos, ayudando en muchos aspectos, entre ellos Estados Unidos. Voyager 1, el objeto artificial más alejado de la Tierra. La nave, lanzada el 5 de septiembre de 1977, ha sido el primer artilugio construido por el hombre que se ha entrado en el espacio interestelar, es decir, fuera de los dominios de nuestro Sol. Concretamente, en agosto del 2012, los científicos que participan en esta longeva misión anunciaron que la sonda espacial había salido de la heliosfera, que es una burbuja que rodea a todo el sistema solar, y el lugar donde llega el campo magnético y el viento solar. Fuera de este espacio, el viento de otras estrellas se mezcla con el nuestro y entramos en un espacio de nadie. Voyager 1 ya lo ha alcanzado y se introduce en las profundidades del espacio a 20.000 millones de kilómetros. Voyager 1 aún sobrevive a su viaje espacial gracias a 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos que convierten el calor de la desintegración radioeléctrica de plutonio en electricidad. Por eso sigue enviando señales a una distancia de vértigo, casi 37 años después de su lanzamiento al espacio. Este artefacto ha sido un gran avance tecnológico, ya que ha permitido al ser humano descubrir más allá de lo que sus ojos pueden ver y abre la oportunidad de conocer nuevos fenómenos alrededor del universo. La importancia del conocimiento. Quizá nunca imaginamos por qué es importante para la vida de las sociedades el acopio de conocimientos, no solo científicos, sino de todo tipo de sabiduría que nuestra especie ha generado. Ya decía Bacon que el conocimiento es poder. Analizando esta máxima se sabrá si, en realidad, aquella sentencia es una verdad incuestionable. El conocimiento, obvio es decirlo, destierra la ignorancia. Cuando vivimos en la ignorancia, al no conocer el mundo, somos presas de errores vitales que nos conducen a una vida difícil, llena de sacrificios que incluso nos conducen a morir prematuramente. Por ejemplo, cuando un ser humano carece de los conocimientos básicos en el campo de la salud, al contraer una enfermedad, recurre al brujo, creyendo que tal padecimiento es producto de circunstancias mágicas y esta acción lo lleva a destruirse. La ignorancia lo condujo a la superstición, de ahí la importancia del conocimiento científico que le permitiría conocer la realidad, que lo apartaría de los factores negativos. Miremos con claridad que la ignorancia y la superstición son herramientas empleadas por los sistemas imperantes que promueven en las masas tercermundistas aquellos factores o barreras que impiden el progreso que las haría libres, organizadas, disciplinadas, etc. El poder de un pueblo descansa en el desarrollo de sus inteligencias.